Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a presentar un trabajo en el segundo Congreso Internacional de Investigación en Salud Ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo, titulado Riesgos laborales relacionados con seguridad en un taller offset. Soy la doctora Ana María Gallol González, miembro del Colegio y Asociación de Químicos de Galicia, docente en la Xunta de Galicia, colaborador del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo y profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad Francisco de Vitoria. Bien, este trabajo se ha estructurado en 4 partes, comenzando por una introducción, materiales, equipos, riesgos asociados y finalmente una breve conclusión. Es importante tener en cuenta que la impresión offset se produce un procedimiento de impresión indirecto. Ese procedimiento de impresión indirecto mediante lo que se desea imprimir que pase a estar impreso en el soporte. Ese soporte puede ser papel o puede ser plástico y siempre se va a realizar mediante un cilindro intermedio. Y ese cilindro intermedio es siempre de caucho. En base a lo anteriormente descrito, es imprescindible tomar medidas preventivas, no solamente por los riesgos mecánicos que están asociados a esos mecanismos mecánicos, sino también por el uso de solventes, grasas, tintas, entre otros, ya que son perjudiciales para la salud. Es indispensable utilizar equipos de protección individual. También es importante que el taller disponga de un buen sistema tanto de ventilación como de extracción de gases. No solamente la parte de higiene y de salud laboral en prevención de riesgos laborales, sino también hay que tener en cuenta las condiciones ambientales del taller. Por lo tanto, tenemos que tomar unas medidas preventivas en impresión offset. Desde el riesgo de atrapamientos al manejar las piezas mecánicas, como es el caso de los cilindros, también durante el proceso productivo, mientras que se está haciendo esa tirada. Se han incrementado y se están incrementando las medidas de seguridad en el taller y también se están modernizando las máquinas de forma que el número de accidentes disminuya. Por lo tanto, no solamente se debe a problemas mecánicos, sino también puede deberse a problemas con las materias primas, que también hay que saber utilizarlas de forma correcta, siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. Por tanto, tenemos que tener en cuenta y considerar que se trata de máquinas complejas que pueden imprimir en colores, no solamente en blanco y negro, aunque es lo más común. Bien, en la figura 1 se muestra una máquina de un solo cuerpo, una máquina offset de un cuerpo que imprime en negro, es decir, sería una impresión en blanco y negro, solamente utilizaría tinta negra. Sin embargo, en la figura 2 se muestra un esquema de una máquina de 4 cuerpos que imprime en cuatricomía, es decir, va a imprimir en negro, cian, magenta y amarillo. La máquina de impresión offset se divide en cuerpos de impresión, que van desde 1, cuando solamente imprime en un color, en negro, hasta 4, que es cuando se produce la cuatricomía que acabamos de ver en la imagen previa. Por tanto, la impresión siempre se realiza mediante un sistema de rodillos, que es un sistema de impresión indirecta en el cual vamos a utilizar unas tintas grasas que es el resultado de esa impresión hace que tengamos una impresión de mejor calidad. ¿Cuál es el inconveniente con el que nos encontramos? Que las planchas de impresión sufren mayor desgaste. En la figura se muestra
lo que serían todos los rodillos asociados a una máquina de cuatricomía. Por tanto, el riesgo, por ejemplo, de atrapamiento es elevado. Tenemos que tener en cuenta siempre que todos estos rodillos, cuando se finaliza la impresión, hay que limpiarlos, hay que desmontarlos y, en el caso que sea posible, y si no, ir girándolos y limpiándolos con solventes, ya que la tinta no es tinta al agua, es tinta grasa. Bien, también tenemos que considerar en qué orden se imprime, ya que los colores no se pueden usar en cualquier orden, siguen una secuencia. Primero el negro, segundo el cian, tercero el magenta y por último el más transparente, el amarillo. Bien, si queremos hacer esa impresión, previamente necesitamos realizar un cliché, para lo cual vamos a necesitar una insoladora. En base a ese cliché que nosotros colocaremos en uno de los rodillos de la máquina impresora, para cada color utilizaremos uno diferente. Entonces en la de 4 colores llegaremos a 4 clichés. Todos ellos tenemos que elaborarlos en la máquina insoladora. ¿Qué riesgos tenemos? Bueno, pues riesgos mecánicos, higiénicos y ergonómicos. Con respecto a los riesgos mecánicos, es importante tener en cuenta el riesgo de manipulación manual de carga. ¿Por qué? Porque puede haber un corte, un cizallamiento, un impacto. Entre los riesgos higiénicos es importante destacar la exposición al ruido, ya que se puede producir con el tiempo una pérdida auditiva, el riesgo de incendio o de explosión o ambos. Por tanto, como consecuencia, nos encontramos con quemaduras de diferente grado e incluso el fallecimiento. El riesgo de exposición a radiaciones no ionizantes que producen irritaciones dérmicas y oculares. Y en los riesgos ergonómicos hay que tener en cuenta en todo momento el riesgo de la manipulación manual de cargas de forma inadecuada, como puede ser manipular esa carga de películas, de planchas, de tintas, de barnices, de soportes, porque eso se produce sobreesfuerzos. Y también hay que trabajar, pues con pantallas de visualización de datos, lo cual va a producir una fatiga ocular y dependiendo del tiempo también se puede llegar a producir la fatiga mental. Por tanto, analizando los riesgos laborales vemos que se producen problemas de salud en los trabajadores, pues por vía nasal o inhalatoria. ¿Por qué? Porque estamos respirando esos vapores orgánicos que se producen durante la limpieza, el mojado y el secado. Si nosotros necesitamos realizar una impresión de secado rápido, vamos a utilizar una tinta ultravioleta. Esa tinta ultravioleta desprende ozono y tenemos que utilizar siempre guantes como equipo de protección individual. En el caso que no los estemos utilizando por contacto, también hay un riesgo por vía dérmica. Por lo tanto, en todos los casos previamente mencionados, se pueden producir enfermedades como dermatitis, irritación de la piel y de los ojos o ambos, problemas respiratorios y se pueden afectar al sistema nervioso central. Por tanto, hay que tomar medidas preventivas, pues como puede ser mejorar los sistemas de ventilación, que los equipos de trabajo tengan sistemas de aspiración,
Formar e informar siempre al personal de taller que una persona que no esté formada no utilice la máquina. Controlar la cantidad de tintas y disolventes que se utilizan. Tener acceso a fichas de seguridad de todos los productos químicos. Almacenar todo por familias. Que haya unos contenedores específicos para cada tipo de residuos. Utilizar siempre los equipos de protección individual. Tener instalado en el taller una ducha y lavaojos de emergencia y que estén debidamente etiquetadas tanto las tintas como los disolventes como las sustancias que se utilicen en el taller. Después se nos presentan riesgos higiénicos como el ruido, las radiaciones no ionizantes o el riesgo de explosión o incendio. Con respecto al ruido, hay que tomar medidas preventivas como, por ejemplo, utilizar cascos de protección auditiva o buscar alguna solución para disminuir esos niveles de ruido. Sin embargo, con respecto a lo que es la radiación no ionizante, que es la que procede principalmente de la insoladora, hay que aislar esa máquina, porque esa máquina está emitiendo esa radiación ultravioleta. Hay que utilizar equipos de trabajo adecuados y tener esas áreas de trabajo debidamente señalizadas. Que en esa insoladora solo trabaje personal que esté formado e informado. Y realizarles una vigilancia de la salud a los trabajadores que la utilizan. Bien, si nos vamos a analizar el peligro de riesgo por incendio o explosión, se produce, debido a la presencia del vapor orgánico inflamable o si se acumula polvo que sea explosivo. Y los riesgos van desde una quemadura hasta el fallecimiento. Por tanto, hace falta tomar medidas preventivas como es una buena ventilación, una buena señalización, disponer de sistemas de extracción localizada, tener un control del almacenamiento, almacenar en contenedores ignífugos y conocer bien, utilizar disolventes con alto punto de inflamación. Ya con respecto a la manipulación de cargas, ya no solamente nos limitamos a disolventes, tintas, también entra en juego el papel o los soportes impresores. Por lo tanto, también hay que formar e informar a los trabajadores para que sepan trabajar con las cargas y realizarles periódicamente esa revisión de la salud. Aquí lo óptimo sería automatizar el transporte de cargas y lo ideal utilizar una cinta transportadora o la carretilla. También deberíamos realizar un estudio para ver si es posible utilizar cargas de otras dimensiones o de otro peso. Si nosotros estamos durante muchas horas delante de una pantalla de visualización de datos y no estamos en la postura correcta, pues se producen lesiones debido a esa postura corporal, como pueden ser trastornos musculoesqueléticos, si estamos muchas horas, problemas con la vista y fatiga mental, debido a que ese ritmo de trabajo, hay que mantenerlo. Entonces, como siempre hay que formar e informar al trabajador, realizarle la vigilancia de la salud, adecuarle el puesto de trabajo para la tarea que va a desarrollar y ver qué componentes del equipo que utilice sean adecuados desde el punto de vista ergonómico. Ya para concluir, solamente destacar que para trabajar en un taller offset es imprescindible tener la formación necesaria para el manejo de máquinas y productos, que hay que tener en cuenta a qué riesgos estamos sometidos antes, durante y después del proceso de producción, que se trata de una impresión. Y que es imprescindible conocer correctamente los riesgos laborales, estar debidamente formados para el manejo de las máquinas, utilizar la ropa de taller y los equipos de protección individual adecuados. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo por mi parte y para cualquier duda que tengan, aquí les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias.